Alejandro Beltrán tenía una vista perfecta de la ciudad desde el piso 47, y eso, por alguna razón que jamás confesaría en voz alta, lo hacía sentirse más solo. Abajo, Ciudad de México respiraba con bocinas, puestos de tacos, perros nocturnos y parejas que caminaban pegadas bajo faroles amarillos. Arriba, en su penthouse de cristal, todo era silencio, mármol italiano, relojes exactos y una cafetera que preparaba espresso como si también le tuviera miedo. Su vida estaba diseñada para que nada lo sorprendiera. El traje negro esperaba planchado antes de que él despertara. El conductor abría la puerta antes de que su mano tocara la manija, y en la oficina nadie se atrevía a llamarlo por su nombre de pila. Era señor Beltrán, presidente, don Alejandro, 36 años, fortuna antigua, mirada fría. La clase de hombre que podía comprar un edificio entero, pero no recordaba cuándo había comido en una mesa donde alguien le preguntara si quería más sopa. Aquella tarde de viernes, el Hotel Aurora Beltrán se preparaba para recibir a inversionistas de 3 países y a una fundación con apellidos tan largos que apenas cabían en las tarjetas de invitación. Alejandro había bajado al área de servicio porque odiaba que le mintieran en reportes. Si el sistema eléctrico tenía fallas, él quería verlo. Si los empleados estaban trabajando con equipo viejo, también. Claro que lo hacía con la cara de quien inspecciona un imperio, no con la de quien entiende el cansancio ajeno. El gerente de operaciones casi se desmayó cuando lo vio aparecer por el pasillo de mantenimiento. Alejandro caminaba con zapatos negros impecables, esos que no pisan charcos sino alfombras. Detrás de él iban 2 asistentes, un jefe técnico y un hombre de seguridad que parecía construido con concreto. Pero entonces sonó una alarma breve, las luces parpadearon y el edificio entero dio un suspiro metálico. Un apagón parcial. Nada dramático, dijeron todos al mismo tiempo. Y ya sabemos que cuando mucha gente dice eso, conviene empezar a preocuparse. Alejandro ordenó revisar el sistema desde el tablero principal. No esperó el ascensor ejecutivo, tomó el de servicio, impaciente, con el teléfono en la mano y una molestia elegante en la mandíbula. Las puertas se estaban cerrando cuando una mujer entró casi corriendo, cargando una bolsa de tela, una caja de costura y un abrigo infantil doblado bajo el brazo. Tenía el cabello oscuro recogido sin ceremonia y una expresión de alguien que había aprendido a llegar tarde sin permitirse derrumbarse. «Perdón», dijo ella, respirando rápido. Bajó al sótano. Alejandro apenas inclinó la cabeza. Estaba acostumbrado a que la gente se disculpara por existir cerca de él. La mujer pulsó el botón con el codo porque tenía las manos ocupadas, y el ascensor descendió 2 pisos antes de detenerse con una sacudida seca. La luz se apagó. El motor dejó de zumbar. Durante un segundo no hubo nada, ni ciudad, ni hotel, ni apellidos importantes. Solo oscuridad y el sonido de 2 respiraciones que no habían pedido conocerse. No, murmuró ella. Alejandro encendió la linterna del teléfono. La luz blanca encontró su rostro primero. Pómulos tensos, labios apretados, ojos que no pedían ayuda aunque la necesitara. Después iluminó la caja de costura, llena de hilos, agujas, botones y una pequeña bolsita de terciopelo azul. La mujer miró el techo del ascensor como si pudiera convencerlo de moverse con pura dignidad. «El sistema se reiniciará», dijo Alejandro con voz controlada. «No debería tardar». «Qué alivio. Yo estaba esperando que el ascensor me pidiera una disculpa formal». Él parpadeó. No mucha gente le respondía así. En realidad, casi nadie le respondía nada que no viniera envuelto en obediencia. La mujer sacó su teléfono. Revisó la pantalla y apretó los labios al ver que no tenía señal. Luego cambió de lugar, buscando una barra, una esquina, un milagro pequeño. Alejandro sabía que el hotel tenía protocolos, generadores, técnicos, seguros. Ella, en cambio, parecía saber exactamente cuánto podía costarle cada minuto perdido. Una raya de señal apareció y desapareció en el teléfono de ella. Marcó de inmediato. Alejandro no quiso escuchar, pero el ascensor era demasiado pequeño para que existiera la cortesía completa. La voz de la mujer cambió apenas contestaron. Se volvió suave, redonda, una manta puesta sobre el miedo. «Mi amor, soy mamá, no te asustes. Me quedé atorada un ratito en un ascensor, pero estoy bien». «Sí, Sophie», respirando. No voy a morir antes de coserte el broche. Sería una irresponsabilidad de mi parte». Alejandro bajó la mirada. Había algo indecentemente íntimo en oír a una madre mentir con dulzura
para que su hija no temblara. La mujer sonrió mientras escuchaba, aunque sus dedos estaban blancos alrededor del teléfono. Después, su voz se quebró casi nada, tan poquito que otra persona no lo habría notado. Pero Alejandro, que vivía de detectar grietas en contratos, lo notó. Dale a la abuela su medicina, ¿sí? La mitad después de cenar. No le digas que me preocupé, y no abras la puerta a nadie. La llamada se cortó. La mujer se quedó mirando la pantalla, como si allí hubiera quedado atrapado un pedazo de su casa. Luego giró el rostro hacia la pared del ascensor y respiró hondo. No lloró fuerte, las mujeres como ella rara vez tenían ese lujo. Solo se le escapó un sonido pequeño, breve, como una taza que se fisura sin romperse. Alejandro sintió algo incómodo en el pecho, una presión que no podía ordenar, despedir ni comprar. Si este momento te hace querer saber qué hará este hombre, acostumbrado a mandar sobre todos, cuando por fin no puede controlar nada, deja un me gusta y suscríbete al canal. A veces una puerta cerrada no encierra a dos desconocidos. A veces abre, sin pedir permiso, una vida completamente distinta. Y en la oscuridad de aquel ascensor, aunque ninguno lo sabía todavía, Alejandro Beltrán acababa de escuchar la primera verdad que no venía escrita en un informe. ¿Su hija está sola?, preguntó él, antes de poder detenerse. Ella se limpió la esquina de un ojo con el dorso de la mano, rápida, casi enojada consigo misma. Está con mi abuela. Técnicamente mi abuela dice que ella está cuidando a Sofía, pero Sofía dice que cuida a mi abuela. En mi casa todos exageran sus cargos. ¿Necesitan ayuda? La pregunta salió demasiado parecida a una orden. Marisol lo miró con desconfianza inmediata, esa clase de mirada que Alejandro recibía pocas veces y merecía más seguido. Necesito salir de este ascensor, señor. Lo demás lo manejo. Señor. La palabra cayó entre ellos con un peso absurdo. Alejandro estaba a punto de decir su nombre verdadero, llamar a seguridad, hacer que abrieran las puertas en 3 minutos y que alguien le pidiera perdón a ella con una canasta de frutas ridículamente cara. Pero algo lo detuvo. Tal vez fue la forma en que ella lo había mirado sin calcular su valor. Tal vez fue el cansancio de ser reconocido antes de ser visto. Me llamo Alex, dijo. La mentira fue pequeña, casi perezosa, pero nació con raíces. No dijo Beltrán, no dijo presidente, no dijo dueño del hotel, responsable del ascensor, del apagón, de los uniformes, de las nóminas, de los pisos brillantes que la gente limpiaba cuando los huéspedes ya dormían. Solo Alex, un nombre de hombre común, uno que podía romperse una uña arreglando una tubería y comprar pan en la esquina sin que nadie bajara la voz. Marisol, respondió ella, después de medirlo un segundo. Y antes de que preguntes, sí, tengo un broche que coser, una niña dramática esperándome y una abuela que cree que las medicinas funcionan mejor si uno las regaña primero. Alejandro sintió que la comisura de su boca se movía. No fue una sonrisa completa, no exageremos, el hombre todavía estaba en recuperación emocional desde hacía décadas. Pero algo se aflojó. Marisol se sentó en el suelo del ascensor con una naturalidad que a él le pareció escandalosa. Él miró el piso metálico, luego su traje. Ella levantó una ceja, el suelo no muerde. Aunque por cómo lo estás mirando, quizá ustedes ya tuvieron problemas legales. Él se sentó despacio, rígido como estatua inaugurada por un alcalde aburrido. Marisol abrió la bolsa de terciopelo azul y sacó un broche antiguo. Era pequeño, dorado, con forma de ramita y 3 piedritas color ámbar en el centro. La pieza no era ostentosa, pero tenía esa belleza discreta de las cosas que han sobrevivido a más manos de las que pueden recordar. Alejandro lo observó con una sensación rara, como cuando uno escucha una canción de infancia en una casa ajena. Es bonito, dijo. Es viejo, corrigió ella. Bonito es cuando una cosa vieja todavía insiste. Marisol pasó el pulgar por el borde del broche. Su rostro cambió. Ya no era solo la empleada apurada ni la madre haciendo bromas para no asustarse. Era una mujer sosteniendo un pedazo de historia. Alejandro conocía joyas de subastas privadas, diamantes guardados en bóvedas, relojes por los que algunos hombres perdían la vergüenza. Pero aquel broche, en sus manos, parecía valer más porque nadie lo había comprado para presumirlo. Valía porque alguien lo había guardado cuando todo lo demás quizás se perdió. ¿Es de familia?, preguntó. Eso dice mi abuela. O decía cuando yo preguntaba demasiado. Después empezó a decir que hay preguntas que solo sirven para abrir cajones con polvo. ¿Y usted le cree? Le creo cuando cocina frijoles. En asuntos misteriosos,
La señora Inés tiene talento para cambiar de tema con una tos. Alejandro volvió a mirar el broche. Había reuniones en su memoria, vitrinas, mujeres con vestidos oscuros, una gala de años atrás. Una pieza parecida, quizá. O tal vez su cabeza, acostumbrada a unir datos, estaba inventando conexiones porque la oscuridad volvía románticas hasta las tonterías. Marisol intentó enhebrar una aguja con la luz temblorosa del teléfono, pero sus dedos no colaboraban. Él extendió la mano. Puedo sostener la luz. Eso sí parece dentro de tus capacidades, Alex. El modo en que dijo su nombre falso le produjo un golpe absurdo de placer y culpa. Alejandro sostuvo la linterna mientras Marisol trabajaba sobre la tela del abrigo infantil. Sus manos eran rápidas, seguras, con pequeñas marcas de aguja cerca de los dedos. Él pensó en las manos de su madre, siempre perfectas, siempre frías. Pensó en las suyas, entrenadas para firmar, señalar, cerrar tratos. Marisol, en cambio, arreglaba cosas, no como metáfora elegante, las arreglaba de verdad. ¿Trabaja en el hotel?, preguntó ella. Alejandro eligió la siguiente mentira con más cuidado. Estoy en mantenimiento, temporalmente. Ese, ajá, tenía más investigación que algunos auditores externos. Él se mantuvo serio. ¿No me creí? Te creo lo temporal. Lo de mantenimiento todavía está en juicio. Tienes manos de oficina. Alejandro miró sus manos como si lo hubieran traicionado. La luz del teléfono marcó sus nudillos limpios, sus uñas perfectas, la ausencia total de cortes. Marisol sonrió apenas, no con burla cruel, sino con esa diversión suave de quien descubre a alguien intentando usar un disfraz demasiado nuevo. Puedo aprender, dijo él. Eso dicen todos antes de romper algo. El ascensor crujió. Marisol dejó de sonreír. Alejandro se levantó de inmediato, revisó el panel y presionó el botón de emergencia. Una voz distorsionada contestó del otro lado, prometiendo asistencia. Él reconoció al técnico por el apellido y estuvo a punto de darle una orden directa. Se mordió la lengua. ¡Qué experiencia tan novedosa! Alejandro Beltrán, mordido por su propia mentira. Nos sacarán pronto, dijo, volviendo a sentarse. ¿Siempre hablas como comunicado de prensa? No. Esa respuesta también sonó como comunicado de prensa. Él soltó una risa corta. Le sorprendió tanto a él como a ella. Fue un sonido oxidado, poco usado, pero real. Marisol levantó la vista, y por un segundo, la oscuridad dejó de parecer encierro. Alejandro sintió la peligrosa comodidad de ser un hombre sentado en el suelo, junto a una mujer que no esperaba nada de él, salvo que sostuviera bien una luz. Era ridículo, casi ofensivo para su agenda, y sin embargo, no quería que terminara tan rápido. Marisol terminó de asegurar el broche en el abrigo. Lo sostuvo frente a la linterna con una satisfacción pequeña. Luego su teléfono vibró. Había entrado un mensaje de Sofía. Mamá, la abuela dice que si no llegas pronto, ella va a coserlo, pero yo no confío en sus anteojos. Marisol se rió con una ternura que llenó el ascensor más que cualquier lámpara. Alejandro leyó sin querer y sintió una punzada inexplicable de envidia hacia esa casa, donde incluso la preocupación tenía sentido del humor. Tiene carácter su hija, dijo. Tiene 7 años y la convicción de una jueza jubilada. Ayer me dijo que mis ojeras parecían 2 medias lunas tristes. Observadora, cruel, pero observadora. Alejandro imaginó a una niña de 7 años con el abrigo, el broche y la seriedad de quien tiene un mundo entero que defender. Él no tenía hijos. Había evitado cualquier vida que no pudiera encajar en un calendario. Sus relaciones terminaban con cenas impecables, acuerdos implícitos y regalos caros que cerraban conversaciones. Nada de fiebre a medianoche, tareas escolares, broches para funciones. Nada que lo necesitara de forma tan directa que pudiera volverlo vulnerable. ¿Y el padre?, preguntó, y se arrepintió apenas lo dijo. Marisol no se ofendió de inmediato. Eso fue peor. Guardó la aguja, cerró la caja y se tomó un momento antes de responder. El padre de Sofía es una de esas personas que confunden libertad con ausencia. Al principio dolió, después estorbó. Ahora es información administrativa. Alejandro no supo qué decir. En su mundo, la gente convertía el dolor en demandas, titulares o silencios caros. Marisol lo convertía en una frase seca y seguía adelante. Él sintió respeto, uno incómodo, porque no podía hacer nada útil con él. No podía ofrecer una inversión, ni un ascenso, ni un cheque. Bueno, podía,
pero por primera vez entendió que algunas ofertas son insultos cuando llegan antes que la confianza. Las luces de emergencia se encendieron, rojas y débiles. El ascensor pareció respirar otra vez, pero no se movió. Marisol miró el techo. Te voy a decir algo, Alex. Si salimos de aquí y mi hija decide que fue una aventura emocionante, tú la apoyas. Si decide que fue una tragedia familiar, también. Sofía necesita público para sus versiones. Entendido. Mira, ya hablas menos como comunicado. Estoy aprendiendo. No te emociones. Vas en nivel principiante. Alejandro volvió a sonreír. Esta vez no pudo esconderlo. Y como los hombres que han pasado demasiados años creyendo que controlan el mundo suelen ser torpes ante la calidez, su sonrisa duró menos de lo que debía. Marisol la vio igual. No dijo nada, pero su mirada se suavizó con una cautela que a él le pareció más valiosa que cualquier admiración. Ella no estaba impresionada, estaba quizá un poco menos sola en ese minuto. El comunicador volvió a sonar. El técnico avisó que abrirían las puertas manualmente desde el piso inferior. Marisol empezó a recoger sus cosas. Alejandro sintió, contra toda lógica, una decepción breve. El mundo regresaba. Cargos, apellidos, ascensores con mantenimiento defectuoso, asistentes buscando a su jefe desaparecido. Se puso de pie y le ofreció la mano. Ella la miró, luego lo miró a él. Está bien, acepto ayuda para levantarme, no para resolver mi vida. Lo tendré presente. Su mano entró en la de él. Era cálida, firme, con pequeñas asperezas que contaban más que muchas biografías. Alejandro la ayudó a ponerse de pie y no la soltó enseguida. Fue apenas un segundo de más, pero ambos lo notaron. Marisol retiró la mano primero, sin brusquedad. Las puertas se abrieron unos centímetros y entró una línea de luz amarilla, voces de técnicos, herramientas. El hotel, regresando a su forma habitual de máquina obediente. Señor Bell, empezó alguien afuera. Alejandro giró la cabeza con una rapidez que hizo callar al técnico. Fue una mirada mínima, suficiente para congelar al pobre hombre hasta el alma. Marisol, ocupada en pasar la bolsa por la abertura, no alcanzó a escuchar el apellido completo. O tal vez sí escuchó algo, pero la urgencia de volver a casa ganó la batalla. Alejandro salió detrás de ella, y el pasillo de servicio le pareció demasiado iluminado, demasiado real. Gracias por la luz, Alex, dijo Marisol. Gracias por no entrar en pánico. Oh, entré en pánico. Solo que tengo experiencia haciéndolo en silencio. Ella acomodó la caja de costura contra su pecho y echó a andar hacia la salida de empleados. Alejandro quiso ofrecerle un coche. Quiso ordenar que le entregaran medicinas a su abuela, que le compraran a Sofía un vestido nuevo, que repararan todos los ascensores de la ciudad si hacía falta. Pero se quedó quieto. Por primera vez en mucho tiempo, entendió que ayudar sin escuchar podía ser otra forma de imponerse. Marisol la llamó. Ella se volvió. ¿Sí? Alejandro buscó una frase normal, una frase de hombre común. Descubrió que no tenía muchas en inventario. ¿Llegará bien? Marisol lo estudió con esos ojos que no pedían permiso. Sí. Tomo el autobús de las 9 y camino 3 cuadras. Si no me secuestra una bolsa de pan dulce por el camino, sobrevivo. ¿Siempre bromea cuando está preocupada? Solo cuando no puedo pagar terapia. Él bajó la mirada y ella pareció arrepentirse un poco de haber dicho tanto. La voz se le volvió más suave. Buenas noches, Alex. Buenas noches, Marisol. Ella se fue. Alejandro la vio avanzar por el pasillo con pasos rápidos, la bolsa golpeándole la cadera, el abrigo infantil doblado sobre el brazo, el broche ya cosido como una pequeña llama antigua. A mitad del corredor, Marisol contestó otra llamada y su voz volvió a llenarse de hogar. Ya voy, mi amor. Sí, el broche sobrevivió. No lo cosió la abuela. Todos estamos a salvo. Alejandro se quedó escuchando hasta que la puerta se cerró. Entonces el gerente apareció pálido, sudando como si hubiera cargado el hotel entero sobre la espalda. Señor Beltrán, perdón, no sabíamos que usted estaba en ese ascensor. Ya estamos investigando. El equipo técnico, Alejandro levantó una mano. El hombre se calló. Quiero un informe real, no uno bonito. Ascensores, turnos, mantenimiento, contratos temporales, todo. Sí, señor. Y el nombre de la empleada que acaba de salir. El gerente dudó. Alejandro lo notó y su mirada se volvió hielo. No para despedirla, dijo, para asegurarme de que llegue a casa. El gerente asintió con nerviosismo y se alejó. Alejandro se quedó solo en el pasillo de servicio, rodeado de tuberías, cables y paredes que ningún huésped veía. Ese era también su hotel,
comprendió. No solo los candelabros y las suites con sábanas de algodón egipcio, también los pasillos donde una mujer corría para tomar un autobús después de coser hasta que le dolían los dedos. También las vidas que sostenían su imperio sin aparecer en las fotografías de prensa. Esa noche, al volver a su penthouse, Alejandro no encendió todas las luces. Se quitó la chaqueta, dejó el teléfono sobre la mesa y miró la ciudad desde arriba. Todo seguía allí, los contratos, el dinero, el silencio perfecto, pero algo se había desajustado. En su memoria, una mujer sentada en el suelo de un ascensor le decía que las cosas viejas eran bonitas cuando todavía insistían. Y él, que jamás había insistido por nada que no pudiera ganar, pensó en un broche dorado, en una niña llamada Sofía, y en la mentira con la que acababa de abrir una puerta peligrosa, porque Alejandro Beltrán podía comprar cerraduras, ascensores y hoteles enteros, podía mover cuentas bancarias como piezas de ajedrez, podía hacer que 20 personas corrieran con una sola llamada, pero no podía explicar por qué, al cerrar los ojos, ya no veía la ciudad desde su ventana. Veía una cocina que no conocía, una niña esperando a su madre, una abuela fingiendo no preocupar a nadie, y a Marisol diciendo su nombre falso, como si, por un instante, él hubiera sido real. A la mañana siguiente, Alejandro Beltrán despertó antes que el sol, como siempre, pero por primera vez en años no abrió los ojos pensando en una junta. El techo de su habitación era alto, blanco, perfecto, diseñado por un arquitecto famoso que seguramente jamás había tenido que perseguir una gotera con una cubeta. Todo estaba en su lugar, la bata sobre la silla, el reloj sobre la mesa, la ciudad abajo, obediente y lejana. Y aún así, algo en él seguía atrapado en un ascensor oscuro. Durante el desayuno, su chef le sirvió fruta cortada con precisión quirúrgica, pan tostado sin una esquina quemada y café que olía a país caro. Alejandro miró el plato como si fuera un documento aburrido. No pudo evitar imaginar a Marisol desayunando de pie, quizá mordiendo una tortilla fría mientras peinaba a Sofía con una mano y buscaba medicinas con la otra. La comparación era injusta, lo sabía, también era inevitable. La riqueza, cuando se queda sola en una mesa, hace un ruido bastante triste. A las 8 en punto, su asistente, Paula, entró con la agenda digital y esa expresión de quien sabe que el jefe puede arruinarle el día antes del primer café. Tiene llamada con Madrid a las 9, reunión con finanzas a las 10:30 y revisión del gala benéfica al mediodía. Alejandro asintió sin escuchar demasiado. Necesito la dirección de Marisol Vega. Paula levantó la vista. La empleada del ascensor, la costurera externa del área de lavandería. Es una precisión interesante, señor. Paula. Perdón, sí, la busco. Ella no preguntó por qué. Paula llevaba 6 años trabajando para él y había aprendido que Alejandro Beltrán podía hacer muchas cosas, pero rara vez improvisaba. Esa mañana, sin embargo, parecía peligrosamente cerca de hacerlo. Él firmó 3 documentos, rechazó 2 propuestas y miró el teléfono cada 7 minutos. Había pedido que revisaran ascensores, contratos, turnos y salarios temporales. Esa era la parte lógica. La otra parte, la absurda, quería saber si un broche había llegado a tiempo a una función escolar. Marisol vivía en la colonia Santa Lucía, en un edificio color durazno cansado, de esos que en las fotos inmobiliarias se llamarían con carácter, y en la vida real significaban escaleras estrechas, vecinos ruidosos y tuberías con opiniones propias. Alejandro llegó al atardecer en un coche discreto, aunque para él discreto significaba un sedán negro que brillaba como si pidiera disculpas por no ser limusina. Antes de bajar, se quitó el reloj, lo miró en la palma de la mano. Valía más que el refrigerador de muchas familias. Lo guardó en la guantera. También se cambió los zapatos. Había comprado unos tenis normales por internet, seleccionados por un algoritmo que obviamente jamás había caminado por una banqueta rota. Eran blancos, demasiado blancos, con una suela que parecía recién bautizada. Alejandro se los puso con la seriedad de un hombre preparándose para una misión diplomática. Luego, cargó una caja de herramientas nueva, tan ordenada que insultaba a cualquier herramienta verdaderamente trabajadora, y subió las escaleras buscando el departamento 3B. La puerta se abrió antes de que tocara por segunda vez. Una niña de ojos enormes lo miró de arriba a abajo con una intensidad capaz de detectar mentiras, azúcar escondida y adultos sospechosos. ¿Tú eres Alex? Alejandro se quedó inmóvil. Sí. Mamá dijo que eras alto, serio,
y que parecías no saber dónde venden bolillos. Desde dentro, la voz de Marisol apareció como un rayo doméstico. Sofía. La niña no apartó los ojos de él. ¿Lo sabes? Alejandro sintió que una negociación de 100 millones habría sido más cómoda. Estoy aprendiendo. Sofía abrió más la puerta. Puedes pasar, pero no toques la planta de la abuela. Se deprime fácil. El departamento olía a sopa de verduras, jabón barato y tela planchada. Era pequeño, lleno de cosas que cumplían doble función. La mesa servía para comer, coser y hacer tareas. El sofá tenía una manta doblada que probablemente se convertía en cama. Una repisa sostenía medicinas, hilos, fotografías y una Virgen de Guadalupe con flores de plástico. Alejandro, acostumbrado a espacios donde el silencio costaba miles de dólares por metro cuadrado, sintió que allí todo respiraba. Incluso las paredes parecían saber el nombre de quienes vivían dentro. Marisol salió de la cocina, secándose las manos con un trapo. Llevaba el cabello suelto, una blusa sencilla y una expresión que mezclaba sorpresa, cansancio y una advertencia clara. Cuidado con creer que porque entraste puedes quedarte. Alex dijo, no esperaba verte, me dijiste que la tubería goteaba. Creo que dije eso mientras estaba encerrada en un ascensor y hablando de media vida. No pensé que tomaras notas. Tengo buena memoria. ¡Qué peligro! Sofía se inclinó hacia su madre y susurró lo bastante fuerte para que todos oyeran. Sus zapatos no tienen pasado. Alejandro bajó la mirada. Los tenis blancos brillaban bajo la luz amarilla de la sala como dos confesiones. Marisol apretó los labios para no reírse. Sofía, no se juzga a la gente por los zapatos. Tú juzgaste al señor del gas por sus sandalias, porque venía a revisar gas con sandalias. Eso era protección civil con dedos al aire. Desde una mecedora junto a la ventana, una anciana de cabello plateado levantó la mano. Doña Inés tenía un chal sobre los hombros y la mirada de quien había sobrevivido a tantos problemas que ya podía burlarse de casi todos. Yo sí juzgo por los zapatos, dijo. Los zapatos cuentan si alguien camina, corre o solo posa. Alejandro inclinó la cabeza con respeto automático. Buenas tardes, señora. Inés. Señora, me dicen cuando quieren venderme algo. Buenas tardes, Inés. Ella lo observó con calma, demasiado educado para mantenimiento. Marisol soltó una risa breve y fue hacia la cocina. No empiecen. Se supone que vino a ver la tubería, no a pasar interrogatorio migratorio. Alejandro siguió a Marisol hasta el fregadero. Una gota caía del tubo inferior a una cubeta, con una constancia humilde y desesperante. Él se agachó, abrió la caja de herramientas y descubrió un universo de objetos cuyo nombre conocía en teoría, como se conocen países en un mapa. Tomó una llave inglesa demasiado grande, luego una demasiado pequeña. Marisol se cruzó de brazos, disfrutando de una felicidad peligrosa. ¿Quieres que te deje solo con tu proceso creativo? Puedo hacerlo. No dije que no pudieras. Solo estoy calculando cuántas toallas sacrificar. Alejandro apretó una tuerca. El agua dejó de gotear durante 3 segundos y luego salió con más entusiasmo, mojándole la manga de la camisa. Sofía aplaudió desde la puerta, la despertó. Marisol se tapó la boca con el trapo. Doña Inés, desde la sala, comentó, la tubería reconoció que no era de aquí. Alejandro cerró la válvula con torpeza, empapado hasta el antebrazo, y por algún motivo no se sintió humillado. Bueno, un poco sí, pero también sintió algo parecido a estar vivo. Marisol se acercó, tomó la herramienta correcta sin presumirlo y le mostró cómo ajustar la pieza. Sus hombros casi se tocaron bajo el fregadero. Él olió jabón de limón, sopa, tela limpia. Ningún perfume de gala le había provocado semejante desorden. Así dijo ella, sin pelearte con el tubo. El tubo no te debe dinero. Estoy acostumbrado a que las cosas funcionen cuando doy instrucciones. Marisol lo miró de reojo. Eso explica mucho. Él debió callarse. En cambio, sonrió. Se quedó sosteniendo la linterna mientras ella terminaba el ajuste. La escena era ridícula. El hombre que firmaba contratos de construcción internacionales aprendiendo humildad debajo de un fregadero de cocina. Pero había una paz rara en ese absurdo. Nadie estaba tratando de impresionarlo. Nadie le pedía una decisión estratégica. Solo necesitaban que no soltara la luz. Cuando la tubería dejó de gotear, Sofía declaró que Alex había aprobado mantenimiento básico con asistencia materna. Doña Inés exigió que, por haber sobrevivido, se quedara a cenar. Alejandro abrió la boca para rechazar por educación, pero Marisol se adelantó. No tiene que quedarse, seguro tiene cosas. Él pensó en su penthouse, en su chef,
en la mesa perfecta donde nadie hacía preguntas raras sobre zapatos. ¿Puedo quedarme un rato? Marisol lo miró como si intentara descubrir dónde estaba la trampa. No la encontró, o decidió ignorarla por hambre, cansancio o curiosidad. La cena fue sopa, arroz, aguacate y tortillas calientes envueltas en una servilleta. Alejandro tomó una tortilla con la torpeza de alguien que no entiende que una tortilla no es servilleta ni adorno, sino herramienta sagrada. Sofía lo observó con decepción patriótica. ¿Nunca has hecho taco? Sí. Eso fue una mentira triste. Marisol le quitó la tortilla con suavidad y le mostró cómo doblarla. Mira, no se negocia con la tortilla, se acompaña. Siempre habla de comida como si fuera una relación. La comida sí se queda cuando la tratas bien. A Alejandro le dio risa. Doña Inés levantó su cuchara. La muchacha tiene razón, un mal marido se va, una buena sopa te espera. Sofía asintió solemnemente, aunque se le había pegado arroz en la mejilla. La conversación saltó de la escuela a una vecina que cantaba rancheras a medianoche, de la medicina de Inés a la función donde Sofía había usado el broche en su abrigo. La niña corrió a buscarlo y lo puso sobre la mesa con orgullo. Bajo la luz amarilla, las piedras ámbar parecieron encenderse. Alejandro sintió otra vez aquella punzada de reconocimiento, más clara que en el ascensor. A mi mamá le queda bonito, dijo Sofía, pero ella dice que es mío en préstamo porque las mujeres de la casa no regalan historias, solo las cuidan. Marisol acarició el cabello de su hija. Eso lo dijo tu bisabuela. Doña Inés tosió. No una tos de enfermedad, sino de cortina bajando sobre un escenario. Tu bisabuela decía muchas cosas. Alejandro miró a la anciana. Había algo en su forma de evitar el broche que no era olvido, sino protección. Él había visto esa técnica en juntas familiares de alto nivel. Cambiar de tema antes de que la verdad se siente a la mesa. Inés tomó su vaso de agua y preguntó de pronto si Alex tenía madre. La pregunta lo golpeó sin aviso. Murió cuando yo era joven, respondió. El aire cambió. Marisol dejó de mover la cuchara. Sofía miró sus propios dedos. Doña Inés asintió despacio, sin lástima exagerada, que a veces es otra forma de invadir. Entonces sabes que algunas ausencias no se van, solo aprenden a sentarse en otra silla. Alejandro no contestó. Podría haber dicho que su madre había vivido rodeada de lujos y muerta de tristeza, que su padre convirtió el duelo en disciplina, que él heredó una empresa antes de aprender a pedir consuelo. Pero Alex, el supuesto empleado temporal, no tenía derecho a una biografía tan grande. La mentira, que al principio había parecido una puerta, empezó a sentirse como una habitación sin ventanas. Después de cenar, Sofía sacó un cuaderno de matemáticas. Marisol intentó recoger platos, revisar medicinas y encontrar un botón perdido al mismo tiempo. Alejandro observó el caos con una admiración silenciosa. En su empresa había departamentos enteros para coordinar menos cosas. Sofía le puso el cuaderno frente a él. Si eres adulto, debes saber divisiones. Sé divisiones, pero de las normales, no de esas que hacen los ricos para no pagar impuestos. Marisol casi deja caer un plato. Sofía Vega. Alejandro tosió para esconder la risa. Puedo intentar las normales. Se sentó junto a la niña y le explicó con paciencia inesperada cómo repartir 12 canicas entre 3 amigos. Sofía fruncía la nariz cuando pensaba. Marisol los miraba desde la cocina y algo en su rostro se aflojó. Alejandro sintió esa mirada como un premio que no había comprado. Por un rato, fue simplemente un hombre ayudando a una niña con tarea. Una versión de sí mismo tan improbable que casi le dio miedo. El problema vino cuando Sofía preguntó cuánto costaba un boleto de autobús. Alejandro respondió una cifra absurda, demasiado alta, como si cada viaje incluyera champaña y asiento reclinable. La niña abrió la boca. Marisol dejó el plato en el fregadero. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste un autobús, Alex? Él sostuvo el lápiz con dignidad moribunda. Hace tiempo. ¿Cuánto tiempo? Depende de cómo definamos tiempo. Sofía se inclinó hacia su madre. Mamá, creo que es extranjero de la vida real. Marisol no se rió esta vez. Lo observó con una atención más profunda. Sus ojos bajaron a sus manos, a la camisa de tela demasiado buena para alguien de mantenimiento, a los tenis nuevos que no conocían polvo. Alejandro sintió que cada objeto sobre su cuerpo testificaba contra él. Trabajé en oficinas antes, dijo, improvisando. Luego cambié. La vida hace eso, respondió Marisol. Cambia a la gente de lugar sin pedir permiso. La frase lo salvó, pero no del todo. Marisol siguió amable,
siguió sirviéndole agua, siguió agradeciendo la ayuda con la tubería. Pero una pequeña distancia había aparecido. Alejandro la notó con precisión dolorosa. En su mundo, la desconfianza era normal y hasta saludable. Allí, en cambio, se sintió como manchar un mantel limpio. Quiso decir la verdad, la tuvo en la boca. Me llamo Alejandro Beltrán, el hotel es mío, te mentí porque no quería que me miraras distinto. Pero la verdad llegó tarde y encontró cerrada la puerta de su valor. Al despedirse, doña Inés le puso en la mano un pan envuelto en servilleta. Para el camino, no es necesario. Claro que no. Por eso se llama cariño y no trámite. Alejandro cerró los dedos alrededor del pan. Le pareció un regalo más difícil de aceptar que una obra de arte. Sofía lo acompañó hasta la puerta y señaló sus tenis. La próxima vez, ensúciate tantito. Da confianza. Lo consideraré. Y aprende cuánto cuesta el camión. Eso es cultura general. Marisol apareció detrás de ella, cruzada de brazos, con una sonrisa que intentaba ser ligera. Gracias por venir, Alex. Él miró su cara, la luz cálida de la sala detrás de ella, la vida pequeña y enorme que acababa de rozar. Gracias por invitarme a cenar. No te invité. Mi abuela te reclutó. Entonces, gracias a tu abuela, Marisol bajó la voz. Y gracias por no hacer preguntas sobre el broche. Alejandro entendió que esa frase no era agradecimiento, sino advertencia. Asintió. Bajó las escaleras con el pan en la mano y una sensación nueva, incómoda, casi juvenil. En el coche, su conductor abrió la puerta y Alejandro le pidió que lo dejara 2 cuadras antes de su edificio. El hombre lo miró por el espejo como si acabara de anunciar que dormiría bajo un puente. Alejandro caminó con sus tenis impecables por la banqueta, mordió el pan de doña Inés y descubrió que estaba relleno de guayaba. No era el mejor pan que había probado en términos culinarios, y cualquier crítico elegante habría usado palabras insoportables para decirlo. Pero estaba tibio. Alguien lo había envuelto pensando en el camino. Esa diferencia, pequeña y brutal, lo dejó sin defensa. Alejandro se detuvo frente a un puesto cerrado, con migas en los dedos, y se rió solo. Si sus socios lo hubieran visto, habrían vendido acciones por preocupación. Los días siguientes empezaron a llenarse de mensajes breves. Marisol no escribía de más. La tubería sigue viva. Sofía aprobó divisiones sin evasión fiscal. Mi abuela dice que tus zapatos siguen siendo sospechosos. Alejandro respondía con cuidado, como si cada palabra pudiera delatarlo. Me alegra. Felicidades a Sofía. Mis zapatos están trabajando en su reputación. A veces, entre juntas, abría el chat solo para ver la última frase. Paula lo sorprendió sonriendo al teléfono y casi pidió asistencia médica. El sábado, Marisol lo invitó al mercado porque necesitaba comprar tela barata para arreglos y Sofía insistió en que Alex debía recibir educación comunitaria. Alejandro llegó con una gorra sencilla que no engañaba a nadie y efectivo en billetes demasiado grandes. En el puesto de verduras, intentó pagar 3 jitomates con un billete que hizo que el vendedor lo mirara como si acabara de ofrecer comprar el puesto entero. ¿No trae más chico, joven? Alejandro revisó su cartera. Marisol le quitó el billete con paciencia peligrosa. Esto no es una subasta, son jitomates. Puedo pagar, nadie lo duda. Ese es el problema. Sofía, cargando una bolsa de limones, añadió, mamá dice que la gente que paga de más, luego cree que mandó de más. Alejandro miró a Marisol. Ella fingió examinar cilantro. El comentario, dicho por una niña, le atravesó más que un reproche adulto. Empezó a entender algo que jamás había entrado en sus informes de responsabilidad social. El dinero podía ayudar, sí, pero también podía invadir, aplastar, cambiar el tamaño de una conversación. Con Marisol, cada exceso suyo encendía una alarma, no porque ella despreciara el dinero, sino porque conocía demasiado bien el precio de deber favores. Compraron tela azul, botones, arroz, jabón y una bolsita de dulces que Sofía defendió como inversión emocional. Alejandro cargó las bolsas porque era lo más útil que podía hacer sin arruinar nada. Se manchó un tenis con lodo cerca de un puesto de flores. Sofía lo vio, abrió los ojos y levantó el pulgar. Ahora sí pareces menos nuevo. Marisol rió. Alejandro miró la mancha y sintió un orgullo absurdo. En el camino de vuelta, tomaron autobús. Para Marisol era rutina. Para Alejandro, una expedición antropológica que intentó disimular sin éxito. Se golpeó la rodilla al subir, no supo dónde sostenerse, y casi cayó sobre un señor dormido cuando el conductor frenó. Sofía lo sujetó de la manga con desesperación. Alex, firmeza,
como si la vida te debiera dinero. No recomiendo esa filosofía, dijo Marisol, riéndose. Alejandro, aplastado entre una mochila y una bolsa de pan, pensó que jamás había estado tan incómodo ni tan extrañamente contento. Marisol lo miró de perfil mientras el autobús avanzaba entre tráfico, vendedores y canciones viejas que salían de una radio pequeña. Había algo en él que no encajaba, no solo los zapatos o los billetes, era la manera en que observaba todo con atención intensa, como si estuviera aprendiendo un idioma que debería haber hablado desde niño. A veces parecía humilde de verdad, otras parecía un rey jugando a perderse, y a Marisol le preocupó cuál de las dos cosas dolería más. Esa noche, Alejandro volvió a su penthouse con una bolsa de tela que Sofía le había obligado a usar para no ser enemigo del planeta, y con lodo seco en un zapato. Su personal de limpieza intentó llevárselos de inmediato. Él dijo que no. Los dejó junto a la puerta, manchados y ridículos, como prueba de que algo real le había pasado. Después sacó el teléfono. Había un mensaje de Marisol. Sofía dice que sobreviviste al autobús. Yo digo que apenas. Él respondió. Solicito segunda oportunidad para mejorar mi técnica. La respuesta tardó 3 minutos. Veremos. La ciudad no se domina en un día. Alex. Alejandro se quedó mirando ese nombre falso. Alex. Cada vez que ella lo escribía, la mentira pesaba más. Ya no era una protección inocente, ni un capricho de hombre cansado de su apellido. Era una cuerda tensándose entre ambos. Y lo peor era que no podía soltarla sin hacerla azotar contra Marisol. Se sirvió un vaso de agua, dejó intacto el whisky caro y caminó hasta la ventana. Abajo, la ciudad seguía brillando, pero él ya no quería mirarla desde tan lejos. Al día siguiente, en la oficina, el informe de mantenimiento llegó con cifras que le helaron la sangre de otra manera. Turnos dobles mal registrados, proveedores baratos, personal externo sin suficiente cobertura médica, áreas de servicio ignoradas porque no aparecían en las fotografías de lujo. Alejandro leyó cada página con la mandíbula apretada. Antes, habría despedido a 3 gerentes y cerrado el tema. Ahora veía nombres, veía manos, veía a Marisol corriendo con una caja de costura y a una niña preocupada por un broche. Quiero corregir esto, dijo a Paula, no cosmética. Real. Paula lo observó un segundo. Por la empleada, Alejandro no contestó de inmediato. Por todos. Pero sí, ella me hizo mirar. La sinceridad lo sorprendió a él mismo. Paula asintió sin comentar. A veces los asistentes inteligentes saben que no deben tocar una grieta cuando por fin está dejando entrar luz. Esa tarde Marisol encontró un sobre bajo la puerta de su departamento. No tenía dinero. Tenía una lista de clínicas con descuentos para adultos mayores, una tarjeta de un programa comunitario y el teléfono de una trabajadora social. Nada venía con nombre de empresa, pero ella supo que era cosa de Alex. Se quedó mirando el papel largo rato. No se sintió comprada, se sintió vista. Y eso, para una mujer acostumbrada a que solo notaran su cansancio cuando fallaba, era peligroso. Le escribió, no pedí esto. Alejandro respondió, lo sé, por eso no puse nada que tengas que aceptar de mí. Solo información. Marisol miró la pantalla, molesta porque la respuesta era correcta. Doña Inés, desde la mecedora, fingió no mirar. El muchacho piensa, dijo. También miente, murmuró Marisol. La anciana giró apenas la cabeza. ¿Y ya sabes sobre qué? Marisol no respondió. Pensó en los zapatos, en los billetes, en las manos suaves, en la forma en que Alex hablaba de problemas como si pudiera mover el mundo con una llamada. Pensó también en cómo había sostenido la luz en el ascensor sin burlarse de su miedo, en cómo había escuchado a Sofía, en cómo había aceptado pan como si le entregaran algo sagrado. La duda no siempre llega gritando, a veces se sienta a cenar y se parece demasiado a la esperanza. Esa noche, Sofía puso el broche sobre la mesa mientras Marisol cosía. Mamá, ¿Alex tiene familia? No sé mucho de él, pero él sabe de nosotras. La aguja se detuvo en el aire. Marisol miró a su hija, y la frase sencilla abrió una puerta fría dentro de ella. Era verdad. Alex sabía de la medicina de Inés, de los turnos, del autobús, del broche, de las matemáticas de Sofía y de sus bromas para no llorar. Ella, en cambio, solo sabía un nombre, unas manos de oficina y una tristeza que él escondía mal. A veces los adultos cuentan las cosas despacio, dijo Marisol. Sofía frunció la nariz. Eso dicen cuando no quieren contar. Marisol besó su frente para no contestar. Después miró el broche antiguo bajo la lámpara.
Las piedras ámbar brillaron como ojitos despiertos. Doña Inés, desde el otro lado de la sala, cerró los ojos demasiado rápido, y Marisol sintió, con esa intuición que tienen las mujeres cuando la vida está a punto de cobrar una deuda, que Alex no era el único guardando un secreto. El broche también, y quizá uno de los dos iba a romperle el corazón primero. Durante 2 semanas, Alejandro vivió una doble vida tan absurda que, si alguien la hubiera propuesto en una junta, él la habría rechazado por falta de credibilidad. Por las mañanas era Alejandro Beltrán, presidente de un grupo hotelero, dueño de edificios, controlador de silencios caros. Por las tardes, cuando podía escaparse sin que Paula lo denunciara a Recursos Humanos de la Cordura, era Alex, el hombre que aprendía a comprar pan dulce, subir al autobús sin perder dignidad y distinguir cilantro de perejil con un margen de error todavía preocupante. Marisol no lo dejaba acercarse demasiado rápido. Eso, para Alejandro, era nuevo y necesario. Ella respondía mensajes cuando podía, no cuando él quería. Cancelaba planes si Sofía tenía tos, si doña Inés amanecía con dolor de rodillas, o si un cliente le traía 3 pantalones urgentes, que en realidad habían sido urgentes desde el mes anterior. Alejandro descubrió que la vida de Marisol no tenía espacios vacíos, tenía grietas, y ella llenaba cada grieta con trabajo, humor y una terquedad luminosa que lo desarmaba. Una tarde fueron al parque, porque Sofía tenía que practicar una canción para el programa infantil de la fundación del hotel. Alejandro se sentó en una banca con 2 vasos de café barato que había comprado sin equivocarse de tamaño. Ese detalle lo hizo sentirse ridículamente orgulloso. Marisol, a su lado, cosía el dobladillo de una falda azul, mientras Sofía cantaba con la solemnidad de una artista internacional frente a 3 palomas indiferentes y un perro que parecía crítico musical. «Está afinando mejor», dijo Alejandro. «No mientas por cariño. Sofía detecta halagos falsos como detecta dulces escondidos». «No miento». Marisol levantó la vista de la tela. «No en eso quizá». La frase quedó flotando. Alejandro sintió que el café se le enfriaba en la mano. Marisol siguió cosiendo, pero ya no sonreía igual. Quiso decirlo todo. La verdad le subió a la garganta con la fuerza de algo que ya estaba cansado de esperar. Pero Sofía corrió hacia ellos con una flor amarilla, gritando que necesitaba opinión adulta urgente. Y el momento pasó. La cobardía, cuando se disfraza de mala oportunidad, siempre encuentra buena excusa. Esa noche, Alejandro revisó los cambios laborales del hotel. Había ordenado renovar contratos temporales, mejorar cobertura médica básica, corregir turnos y abrir un canal anónimo para denuncias. Los directivos obedecían, pero algunos lo miraban como si hubiera sufrido una fiebre moral. Antes, él habría tolerado esa mirada con indiferencia. Ahora le irritaba haber necesitado conocer a Marisol para notar lo que estaba frente a él. Le irritaba haber construido lujo sobre pasillos donde nadie preguntaba si la gente llegaba viva a su casa. El gala benéfico de la Fundación Aurora se acercaba con la elegancia pesada de los eventos donde todos sonríen para cámaras y calculan beneficios en silencio. La invitada principal sería Valeria Montoya, billonaria de origen colombiano, dueña de una cadena de laboratorios y famosa por donar millones a programas para niñas sin recursos. La prensa la adoraba porque vestía perlas, hablaba suave y tenía una tristeza antigua en los ojos que nadie se atrevía a nombrar demasiado. Marisol recibió la llamada un jueves por la tarde. Una modista del hotel se había enfermado, un vestido de gala necesitaba arreglo urgente y alguien había recomendado su trabajo. El pago era bueno, demasiado bueno para rechazarlo. Además, la fundación había invitado a un pequeño coro infantil del programa, donde Sofía participaba, así que madre e hija estarían en el mismo edificio. Marisol aceptó, aunque una parte de ella se tensó al escuchar el nombre del Hotel Aurora Beltrán. «¿Ese no es tu hotel?», preguntó Sofía, con una galleta en la mano. Marisol la miró. «No es mi hotel, mi amor. Yo no tengo hoteles. Tengo hilos, ojeras y una sartén que pega todo. Me refiero a donde conociste a Alex». Doña Inés, que estaba doblando ropa, dejó una blusa sobre la mesa con demasiada lentitud. El mundo es pequeño cuando uno no quiere encontrarse con ciertas verdades. Marisol la observó. La anciana fingió acomodar un calcetín. Sofía miró de una a otra, feliz de percibir misterio. ¿Eso significa que puedo llevar el broche? «Significa que termines la galleta sin llenar el vestido de migas», dijo Marisol. Pero la pregunta del broche quedó ahí,
sentada en la mesa como una visita que nadie había invitado. Sofía quería usarlo en su vestido azul para cantar en el gala. Decía que le daba valentía. Marisol pensó en negarse, pero luego miró a su hija, tan pequeña y tan convencida de que las historias familiares podían sujetarse con un alfiler. Esa noche limpió el broche con un paño suave. Las piedras ámbar brillaron bajo la lámpara. Doña Inés la observaba desde la sombra. Abuela, dijo Marisol, ¿de dónde salió realmente? Inés cerró los ojos. De una mujer que perdió más de lo que pudo contar. ¿Mi madre? La anciana no respondió enseguida. Marisol sintió que algo se abría, pero apenas una rendija. Tu madre lo trajo cuando llegó conmigo. No hablaba mucho de antes. A veces la gente joven cree que puede escapar del apellido, pero el apellido sabe perseguir. Marisol se quedó helada. ¿Qué apellido? Inés empezó a toser. Esta vez la tos fue real o muy bien actuada. Con doña Inés nunca se sabía. Sofía apareció pidiendo agua, y la conversación murió como morían tantas cosas en esa casa, no porque dejaran de importar, sino porque alguien necesitaba ser atendido. Marisol guardó el broche con cuidado. Esa noche durmió mal. Soñó con una puerta elegante que se cerraba antes de que ella pudiera leer el nombre escrito afuera. El día del gala, Alejandro amaneció con un peso en el pecho. Había decidido decirle la verdad a Marisol después del evento. Sí, después. La palabra cobarde brillaba en su mente como letrero de neón. Pero el gala reunía prensa, inversionistas, fundación, empleados y a Valeria Montoya. No podía distraerse. Eso se dijo mientras se anudaba una corbata gris frente al espejo. Lo que no se dijo fue más simple. Tenía miedo de que, al decir Alejandro Beltrán, Marisol dejara de decir Alex para siempre. El Hotel Aurora parecía otro animal esa noche. En el lobby colgaban arreglos florales blancos, los pisos brillaban como agua quieta, y los meseros se movían con bandejas de cristal entre vestidos largos y trajes oscuros. Marisol entró por la puerta lateral con su caja de costura, una bolsa con el vestido de Sofía y la sensación incómoda de estar entrando a un mundo donde todo costaba más de lo que ella ganaba en un mes. Aún así, caminó recta. La dignidad, cuando es verdadera, no necesita tacones caros. Sofía iba a su lado, vestida de azul, con el cabello recogido y el broche dorado sujeto cerca del corazón. Tenía los ojos enormes de emoción. Mamá, si canto mal, ¿me van a demandar? No, mi amor. ¿Y si rompo una copa? Entonces caminamos rápido y cambiamos de país. Sofía asintió con seriedad. Yo puedo aprender acento argentino. Marisol rió, y la risa la sostuvo. En el área de servicio, una coordinadora la llevó hasta una suite convertida en vestidor de emergencia. El vestido de una invitada importante tenía una costura abierta en la espalda. Marisol trabajó rápido, con las manos firmes y la cabeza llena de preguntas. A través de la puerta entreabierta escuchaba fragmentos del evento, música suave, saludos elegantes, risas medidas. De vez en cuando alguien decía el apellido Beltrán con un respeto que le rozaba la piel como advertencia. Alejandro, en el salón principal, era exactamente lo que el mundo esperaba de él. Traje impecable, postura recta, mirada tranquila. Saludaba a inversionistas, escuchaba a consejeros, recibía fotógrafos. Valeria Montoya llegó rodeada de murmullos. Era una mujer de 60 años, elegante sin esfuerzo, con cabello plateado recogido y un collar de perlas que no podía esconder el cansancio de su rostro. Alejandro la besó en la mejilla con cortesía. Valeria, gracias por venir. Alejandro, tu madre estaría orgullosa de este programa. Él bajó la mirada. Pocas personas mencionaban a su madre y sobrevivían emocionalmente a la reacción. Valeria podía hacerlo porque su propia tristeza tenía credenciales. Años atrás había perdido a su única hija, Camila, no en una muerte comprobada, sino en una desaparición envuelta en orgullo familiar, amores prohibidos y demasiadas puertas cerradas. El dinero no le había servido para encontrarla. Esa era la clase de derrota que ni los billonarios sabían decorar. En el vestidor, Marisol terminó el arreglo y recibió el pago en un sobre. Lo guardó sin contarlo, porque contar dinero frente a quien lo entrega siempre le había parecido una humillación innecesaria. Luego una asistente entró desesperada. Faltaba alguien que ajustara el lazo de una niña del coro. Marisol fue hacia el pasillo principal buscando a Sofía. La encontró con otros niños cerca del escenario, intentando no tocar nada caro. Su hija la vio y agitó la mano. Mamá, el baño tiene toallas que parecen nubes domesticadas. Sofía, por favor,
No hagas reseñas del baño en voz alta. La niña giró para mostrarle el broche. ¿Está derecho? Marisol lo acomodó con ternura. Perfecto. En ese momento, una pantalla gigante al fondo del salón se encendió. La música bajó. Un maestro de ceremonias, con voz de hombre que ensaya sonrisas frente al espejo, anunció al anfitrión de la noche. Con ustedes, el presidente del Grupo Beltrán y fundador del nuevo programa Aurora para la Infancia, don Alejandro Beltrán. Marisol levantó la cabeza sin entender al principio. Después, lo vio. Alex estaba en el escenario. No era Alex. Aquel hombre en traje negro, bajo luces doradas, con cientos de ojos obedientes sobre él, no era el hombre que se había manchado los tenis en el mercado, ni el que había sostenido una linterna bajo su fregadero. Era Alejandro Beltrán, el dueño, el apellido pronunciado por todos, el poder hecho persona. Marisol sintió que el salón se alejaba, como si el piso brillante se hubiera vuelto agua, y ella estuviera de pie en medio de una corriente fría. Alejandro también la vio. Fue un instante apenas, pero suficiente para que el discurso se le rompiera por dentro. Ella estaba cerca del lateral, con Sofía tomada de la mano, la caja de costura colgada del brazo y el rostro completamente inmóvil. No gritó, no hizo una escena. Eso habría sido más fácil. Marisol solo lo miró como se mira una puerta que una creía abierta y descubre pintada en la pared. Él siguió hablando porque tenía un micrófono, prensa y años de entrenamiento para no derrumbarse en público. Dijo palabras sobre oportunidad, infancia, dignidad laboral. Palabras correctas, palabras que, en su boca, sonaron de pronto insoportables incluso para él. Cada frase parecía caer entre ambos como una moneda sobre mármol. Marisol apretó la mano de Sofía, la niña, que entendía más de lo que los adultos deseaban, susurró: «Mamá, ¿Alex es el dueño de las toallas nube?» «Sí, mi amor», dijo Marisol, con una calma que dolía. «Parece que sí». Cuando los aplausos terminaron, Alejandro bajó del escenario buscando una forma de llegar hasta ella. Pero el evento se movía como una maquinaria elegante. Fotógrafos, invitados, saludos, manos extendidas. Marisol retrocedió un paso. No huyó todavía, había algo más. Una intuición que la mantenía clavada al suelo. Sofía debía cantar. Y Marisol, incluso con el corazón partiéndose, no iba a arrebatarle a su hija un momento que había esperado durante semanas. Las madres suelen sangrar en silencio para que los hijos no pierdan la música. El coro infantil subió al pequeño escenario. Sofía se colocó en primera fila, seria, con el broche dorado brillando bajo las luces. Marisol se quedó a un lado, tratando de respirar. Alejandro se acercó por fin, pero ella levantó una mano mínima, sin mirarlo. «Ahora no». 2 palabras, nada más. Él se detuvo como si una pared hubiera caído entre ambos. Los niños empezaron a cantar una canción sobre casas, ventanas y sueños. La voz de Sofía tembló al principio, luego encontró fuerza. Valeria Montoya, sentada en la primera fila, observaba con una sonrisa suave. De pronto, su mirada cayó sobre el broche, la sonrisa desapareció, la mujer se inclinó hacia adelante. Sus dedos, llenos de anillos discretos, se aferraron al borde de la silla. El color se le fue del rostro de una manera tan evidente que Alejandro, desde el lateral, giró la cabeza hacia ella. Sofía terminó la canción y bajó del escenario entre aplausos. Valeria se levantó antes que nadie. No caminó, avanzó como si algo invisible tirara de ella. Marisol, al verla acercarse, puso una mano sobre el hombro de su hija. Alejandro también se movió, alarmado. Todo ocurrió en segundos, pero la memoria de Marisol lo guardaría lento. Las luces, el murmullo, el vestido azul de Sofía, las piedras ámbar ardiendo sobre su pecho. Valeria se detuvo frente a la niña. No miraba su cara, miraba el broche. «¿Dónde conseguiste eso?», preguntó, con una voz que ya no parecía de gala, ni de billonaria, ni de invitada importante. Parecía la voz de una madre al borde de un abismo. Sofía levantó la barbilla. «Es de mi familia». Marisol sintió que doña Inés, aunque no estuviera allí, acababa de cerrar los ojos en alguna parte. Valeria llevó una mano a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas sin permiso. «No puede ser». Alejandro se acercó. «Valeria». Ella no lo escuchó. Extendió los dedos hacia el broche, pero se detuvo antes de tocarlo, como si fuera una reliquia sagrada o una herida abierta. Ese broche susurró. El murmullo del salón empezó a bajar. Los fotógrafos olieron algo y levantaron cámaras.
Marisol dio un paso delante de Sofía. «Señora, por favor». Entonces Valeria levantó la vista hacia todos, pálida, temblando, rota por una certeza que nadie más entendía. «Es de Broje, es de Mejía». El silencio cayó sobre el salón con la violencia de un cristal que no se rompe pero corta igual. Sofía miró a su madre. Marisol sintió que el aire se le iba del cuerpo. Alejandro se quedó inmóvil, atrapado entre dos verdades que acababan de alcanzarlo al mismo tiempo: la mentira que él había elegido y el secreto que venía persiguiendo a Marisol desde antes de nacer. Valeria lloraba frente a ellos, no como una mujer rica, sino como una madre que acababa de ver regresar un fantasma prendido al vestido de una niña. Marisol no entendía todo, pero entendió suficiente para sentir miedo. Alex era Alejandro Beltrán. El broche de su familia podía pertenecer a la hija perdida de Valeria Montoya. Su abuela había callado durante años. Su madre, muerta demasiado joven, quizá había cargado un apellido que nunca le dieron. Y ella estaba allí, en medio de un salón lleno de gente elegante, sintiendo que su vida era un vestido descosido por manos ajenas. Alejandro dio un paso hacia ella. «Marisol, déjame explicar». Ella lo miró por fin. No había gritos en sus ojos. Había algo peor: claridad. «¿Cuál parte, Alejandro?», dijo, pronunciando su nombre verdadero como si le doliera en la lengua. «¿La tuya o la de todos los demás?». Sofía se pegó a su costado. Valeria seguía mirando el broche, llorando sin decoro, mientras las cámaras bajaban lentamente, intimidad derrotando por un instante al espectáculo. Alejandro quiso tomar la mano de Marisol, pero no se atrevió. Aquella mujer le había permitido entrar en su cocina, en sus preocupaciones, en la risa de su hija. Y él había entrado con un nombre falso. Marisol sostuvo a Sofía con una mano y con la otra cubrió el broche, como si pudiera proteger a su hija de una historia que acababa de despertar hambrienta. Luego se volvió hacia la salida lateral. No corrió, no necesitaba correr para irse. La dignidad también sabe abandonar una habitación despacio. Alejandro la vio alejarse entre invitados que abrían paso sin entender nada. Quiso seguirla, pero Valeria murmuró un nombre detrás de él. Camila, el nombre de la hija perdida, quedó suspendido en el aire. Marisol lo escuchó antes de cruzar la puerta y sus pasos fallaron apenas. Camila, su madre se había llamado así solo en papeles viejos que doña Inés guardaba bajo llave. El mundo giró un poco, pero no se detuvo. Marisol apretó la mano de Sofía y salió del salón con el corazón roto, una hija asustada y un broche que ya no era solo un recuerdo, era una llave. Y algunas llaves, cuando abren, también destruyen la casa donde una había aprendido a vivir. Marisol salió del Hotel Aurora con Sofía pegada a su mano, y el mundo detrás convertido en un murmullo de copas, cámaras y secretos. No lloró en el pasillo, no lloró al cruzar la puerta de servicio, ni cuando el aire frío de la noche le golpeó la cara. Las lágrimas, pensó, podían esperar, su hija no. Sofía caminaba en silencio, demasiado callada para una niña que normalmente tenía comentarios hasta para las nubes. El broche seguía brillando sobre su vestido azul, como si no acabara de incendiar una vida entera. «Mamá», dijo Sofía al llegar a la esquina. «¿Alex? ¿Ya no se llama Alex?». Marisol cerró los ojos un segundo. La ciudad pasaba alrededor con taxis, vendedores, parejas, gente que ignoraba felizmente que una familia podía romperse sin hacer ruido. «Se llama Alejandro. ¿Y por qué no nos dijo?». La pregunta era pequeña, limpia, imposible. Marisol miró a su hija y sintió rabia, no de esa que grita, sino de la que se sienta en los huesos. Porque los adultos a veces tienen miedo y lo disfrazan de decisión. Sofía tocó el broche con los dedos. ¿Y la señora que lloró? Marisol tragó saliva. Valeria Montoya, Camila, la palabra hija pronunciada como herida abierta. Todo giraba demasiado rápido, pero una cosa estaba clara: Sofía no debía cargar esa noche como si fuera culpa suya. Marisol se agachó frente a ella en la banqueta. Esa señora reconoció algo que perteneció a alguien que amaba mucho. «Pero tú no hiciste nada malo. ¿Me escuchas?». «Nada». Sofía asintió, aunque sus ojos seguían llenos de preguntas. «¿El broche es malo?». «No, mi amor. Los objetos no mienten. La gente sí». Alejandro las alcanzó media cuadra después. Había dejado atrás a fotógrafos, directivos, Valeria y la ceremonia como quien sale de un incendio con la ropa todavía intacta. No llevaba escoltas, no llevaba discurso. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué podía decir sin empeorar las cosas. Vio a Marisol de espaldas, con el vestido sencillo,
la caja de costura contra el cuerpo y la dignidad más alta que todos los techos de su hotel. Marisol llamó. Ella se detuvo, no porque le debiera eso, sino porque no huía de nadie. Sofía se apretó contra su pierna. Alejandro se acercó despacio. El tráfico llenó el silencio entre ellos. Déjame llevarlas a casa. Hay prensa afuera. Puede ser incómodo. Marisol sonrió apenas. Fue una sonrisa sin calor. Qué curioso. Ahora sí te preocupa lo incómodo que puede ser estar expuesta. Él recibió la frase sin defenderse. Tenía que aprender, quizá demasiado tarde, que algunas palabras no se contestan, se cargan. Tienes razón. No, Alejandro. Tener razón no me sirve de nada esta noche. El nombre verdadero en su boca no sonó elegante. Sonó como una puerta cerrándose. Él bajó la mirada y Marisol lo observó con una calma que le dolió más que un grito. No estoy enojada porque seas rico. No soy una niña mirando vitrinas. Estoy enojada porque tú sabías dónde vivo, cómo se llama mi hija, qué medicina toma mi abuela, qué me asusta, qué me hace reír. Y yo no sabía ni tu nombre. Alejandro quiso hablar, pero ella levantó la mano. Era la misma mano que cosía, cocinaba, sostenía a Sofía, apagaba incendios pequeños todos los días. Esa mano lo detuvo mejor que cualquier guardia. Me dejaste hablar en la oscuridad mientras tú tenías todas las luces encendidas. La frase le atravesó el pecho. No había melodrama en ella. Era peor, exactitud. Alejandro entendió que su mentira no había sido una travesura romántica ni una defensa emocional. Había sido una ventaja. Él había elegido cuánto revelar y cuánto tomar. Había entrado en la vida de Marisol con la comodidad de quien siempre podía salir por una puerta privada. Ella, en cambio, le había abierto la cocina, la mesa, el miedo de su hija y el pan envuelto para el camino. Lo siento, dijo. Marisol lo miró como si esa palabra fuera demasiado pequeña para el daño. Todavía no sabes todo lo que tienes que sentir. Un taxi se detuvo junto a la banqueta. Marisol abrió la puerta, ayudó a Sofía a subir y se volvió solo una vez más. No nos sigas. No mandes coches. No mandes sobres. No mandes soluciones con perfume caro. Si necesito algo, lo pediré. Y si no lo pido, también es una respuesta. Alejandro asintió. No porque aceptara perderla, sino porque por primera vez comprendía que insistir podía ser otra forma de violencia cuando uno tiene demasiado poder. El taxi arrancó. Sofía miró por la ventana trasera, con una mano sobre el broche. Alejandro se quedó en la acera hasta que las luces rojas desaparecieron. El hotel seguía brillando a su espalda, enorme, exitoso, inútil. Cuando regresó al salón, el gala seguía funcionando por inercia. La gente fingía conversar, como hacen los ricos cuando un dolor real entra sin invitación y no saben dónde ponerlo. Valeria Montoya estaba sentada en una sala privada, pálida, con un vaso de agua entre las manos. Alejandro entró y cerró la puerta. Ella no levantó la vista. Se llamaba Camila, dijo Valeria. Mi hija. Tenía ese broche el día que se fue. Alejandro no respondió. Valeria habló como si las palabras llevaran años golpeando desde dentro. Camila Montoya había nacido en una casa donde todo estaba permitido menos equivocarse en público. Se enamoró de un músico sin apellido conveniente, un hombre bueno según ella, insuficiente según su familia. Valeria, más joven y más cobarde, permitió que otros decidieran. Hubo amenazas, discusiones, una noche de lluvia, una maleta pequeña. Camila se fue embarazada, aunque Valeria no lo supo entonces. Después vinieron detectives, llamadas falsas, pistas muertas. El dinero abrió muchas puertas, pero ninguna donde su hija estuviera esperando. Encontraron al muchacho muerto años después, susurró Valeria. Un accidente de carretera. De Camila, nada. Solo supe que quizá había tenido una niña, pero nunca pude probarlo. Alejandro pensó en Marisol, en la forma en que doña Inés había esquivado preguntas, en el broche guardado como una brasa durante años. Marisol podría ser su nieta. Valeria cerró los ojos. Podría. Y yo acabo de descubrirlo delante de medio México como si el dolor también necesitara audiencia. La mujer se cubrió el rostro. Alejandro sintió compasión, pero no se permitió olvidar su propia culpa. Era fácil esconderse detrás del gran secreto familiar, dejar que el broche ocupara todo el escenario y que su mentira pareciera menor. Pero Marisol tenía razón. Había dos heridas. Una venía del pasado, la otra la había hecho él con plena conciencia. No la presione, dijo Alejandro. Valeria bajó las manos. ¿Y tú me lo dices? Él aceptó el golpe. Sí, precisamente por eso. Esa noche,
Alejandro volvió a su penthouse cerca de las 2 de la mañana. Las luces se encendieron solas al detectar su entrada. Todo era perfecto, obediente, frío. Sobre la isla de la cocina había una botella de vino abierta por el personal, una copa limpia, una cena cubierta con campana de plata. Alejandro se quedó mirando el metal brillante y sintió una náusea lenta. Pensó en la sopa de Marisol, en el arroz pegado en la mejilla de Sofía, en doña Inés diciendo que el cariño no era trámite. Se quitó la corbata y la dejó caer al suelo. Nadie allí le diría que recogiera sus cosas. Nadie le preguntaría cuánto costaba el autobús. Nadie se reiría de sus zapatos. El silencio, que antes había parecido elegante, ahora sonaba como castigo. Caminó hasta la ventana. La ciudad brillaba abajo, pero ya no le pertenecía de la misma forma, o quizá nunca le había pertenecido. Tal vez solo había estado parado muy alto para no notar que no tenía dónde volver. No durmió. A las 6 de la mañana llamó a Paula y pidió reunir a todos los directores del hotel a las 8. La voz de Paula sonó cautelosa, pero no sorprendida. El escándalo ya estaba en redes, aunque las imágenes eran confusas y algunos medios hablaban de misterioso broche, heredera perdida y tensión en gala millonaria. Alejandro prohibió cualquier comunicado que mencionara a Marisol o a Sofía. También ordenó retirar de inmediato a cualquier fotógrafo que intentara acercarse a la colonia Santa Lucía. A las 8, la sala de juntas estaba llena de trajes caros y caras preocupadas. Alejandro entró sin saludar. Sobre la mesa colocó el informe de mantenimiento, nóminas externas, quejas archivadas y fotografías de áreas de servicio deterioradas. Esto se termina hoy. El director financiero carraspeó. Señor, algunos ajustes tomarán tiempo. Hay contratos vigentes, proveedores, márgenes. No pregunté por excusas, pregunté por responsabilidad. La sala quedó inmóvil. Alejandro no levantó la voz, no hacía falta. Su frialdad habitual estaba allí, pero algo había cambiado. Ya no defendía orgullo, defendía una vergüenza recién descubierta. Ordenó auditoría externa, cobertura médica mínima para trabajadores temporales, revisión de salarios, reparación completa de áreas de servicio y un fondo de emergencia administrado por terceros, no por relaciones públicas. Prohibió usar esos cambios en campañas de imagen. Cuando el jefe de comunicación insinuó que podían convertirlo en una narrativa positiva, Alejandro lo miró como se mira una mancha en una camisa blanca. No vamos a vender decencia, como si fuera promoción de temporada. Paula, al fondo, bajó la mirada para esconder una sonrisa mínima. Pero corregir el hotel era apenas la parte fácil. Lo difícil empezó cuando Alejandro pidió la dirección de doña Inés y fue hasta Santa Lucía sin avisar. Esta vez no llevó herramientas nuevas ni zapatos ridículamente blancos. Llevó las manos vacías. Subió las escaleras sintiendo cada escalón como una pregunta. Tocó la puerta del 3B. Tardaron en abrir. Cuando doña Inés apareció, envuelta en su chal, no pareció sorprendida. El rico volvió sin disfraz, dijo. Alejandro inclinó la cabeza. Sí, eso al menos ahorra tiempo. Vengo a disculparme con usted. Inés lo dejó entrar, pero no le ofreció asiento. Aquello, Alejandro lo entendió, era justo. El departamento estaba más silencioso que antes. No había cuadernos de Sofía en la mesa ni olor a sopa. Solo una taza de té a medio terminar y una caja de fotografías viejas sobre el mantel. Alejandro vio por un segundo el borde de una imagen, una mujer joven, parecida a Marisol, con un broche dorado en la blusa. Marisol no está, dijo Inés. Llevó a Sofía a casa de una vecina. La niña no quería ir a la escuela. Alejandro bajó los ojos. Lo siento, eso ya lo dijiste, imagino. Sí, pero lo dije tarde y mal. Inés lo observó largo rato. Su mirada no era cruel, era peor. Estaba cansada. Los viejos que han visto repetirse el daño no se impresionan con arrepentimientos bien vestidos. Mi nieta no le tiene miedo a la pobreza, señor Beltrán. Le tiene miedo a depender de alguien que un día cambie la historia y la deje sin piso. Lo sé. No, ahora lo está aprendiendo. Saber es otra cosa. Alejandro aceptó la corrección en silencio. Luego hizo lo único que podía hacer sin convertir la visita en otra invasión. Contó la verdad completa. Habló del ascensor, del nombre falso, del miedo egoísta a ser tratado como un apellido y no como un hombre. Admitió que había disfrutado la libertad de ser Alex sin medir lo que le quitaba a Marisol. Admitió que había pensado decir la verdad muchas veces y había elegido esperar porque le convenía. Inés no lo interrumpió. Cuando terminó,
La anciana tomó la fotografía de la mujer joven y la puso sobre la mesa. Esta era Camila. Mi sobrina de sangre no era, pero la vida me la trajo como hija. Llegó embarazada, enferma de tristeza y terca como mula fina. No quiso volver con los Montoya. Decía que allá el amor tenía demasiados testigos y poca valentía. Alejandro miró la foto. Camila tenía los ojos de Marisol y la elegancia triste de Valeria. Marisol sabe pedazos. Yo escondí otros. Pensé que la protegía. Inés acarició el borde de la imagen con dedos temblorosos. El problema de esconder una verdad es que uno no controla quién la encuentra ni cuándo le explota en la cara. La frase cayó sobre ambos. Alejandro sintió que la anciana no solo hablaba de Camila, hablaba de él. Inés guardó la foto de nuevo, como quien cierra una herida con cuidado. Valeria quiere verla, dijo Alejandro. Valeria quiso muchas cosas tarde. No voy a obligarlas, más le vale. Por primera vez, a Alejandro casi le dio risa, pero se contuvo. Había lugares donde la risa podía entrar. Ese todavía no era uno. Sacó una tarjeta de su bolsillo y la dejó sobre la mesa, boca abajo. Es mi número directo. No tiene asistentes. No es para ofrecer dinero. Es por si necesitan detener a la prensa, un abogado, protección o información. Solo eso. Inés miró la tarjeta como si pudiera morder. ¿Y cómo sabemos que no viene con cadena? Porque usted puede romperla cuando quiera. La anciana no tocó la tarjeta, pero tampoco se la devolvió. En ese pequeño no rechazo, Alejandro encontró más esperanza de la que merecía. Se levantó para irse. Antes de abrir la puerta, Inés habló de nuevo. Si va a pedir perdón, no lo haga con flores. Marisol no tiene florero para mentiras bonitas. Alejandro asintió. ¿Entonces con qué? Inés suspiró. Con la verdad. Toda. Y después con paciencia. La paciencia es lo único que los ricos no pueden mandar a comprar. Marisol volvió al departamento 1 hora después y encontró la tarjeta sobre la mesa. No preguntó de quién era. Lo supo por la forma en que su abuela fingía mirar por la ventana. Sofía entró detrás de ella, sin el broche. Lo habían guardado en una caja, envuelto en un pañuelo blanco. La niña dejó su mochila en una silla. ¿Vino Alejandro? Marisol respiró hondo. Sí. ¿Trajo dulces de disculpa? No. Sofía pensó un segundo. Bien. Los dulces confunden el juicio. Doña Inés soltó una risa bajita, pero Marisol no pudo. Tomó la tarjeta y leyó el número. Alejandro Beltrán. Ahora el nombre estaba completo, impreso con tinta negra, sin sombras de ascensor ni bromas de mercado. Le dolió ver que ese hombre real existía en un rectángulo tan limpio. El Alex, que había conocido, parecía una prenda prestada, cómoda, falsa. Esa tarde, Valeria envió una carta escrita a mano. No pidió encontrarse de inmediato. No habló de herencias, apellidos ni pruebas de sangre. Solo escribió que había amado a una hija llamada Camila, que la había perdido por orgullo y cobardía, y que al ver el broche sintió que el pasado respiraba otra vez. Marisol leyó la carta 2 veces. La tercera, tuvo que sentarse. Doña Inés lloró en silencio. Sofía preguntó si tener una bisabuela rica significaba que ahora podía faltar a matemáticas. La respuesta fue no, con énfasis. Los días siguientes fueron extraños. La prensa fue alejándose porque alguien, claramente Alejandro, había puesto límites legales discretos y eficaces. En el hotel, algunos trabajadores comenzaron a hablar de cambios reales, nuevos turnos, reparaciones, supervisores nerviosos, formularios de queja que esta vez parecían llegar a alguna parte. Marisol escuchaba comentarios en el mercado, en la lavandería, en voces de mujeres que no sabían que ella estaba conectada al escándalo. No sintió gratitud inmediata, sintió algo más complicado. Rabia porque él podía cambiar cosas tan rápido cuando por fin miraba. Una noche, al cerrar su caja de costura, encontró un mensaje de Alejandro. No voy a pedir que me escuches todavía. Solo quiero que sepas que cada cosa que me dijiste esa noche era verdad. Marisol miró la pantalla largo rato. La respuesta le quemaba los dedos. Podía escribir, déjame en paz. Podía escribir, gracias. Podía no escribir nada. Al final, eligió la frase más honesta. Entonces no la conviertas en discurso. Alejandro respondió casi de inmediato. No lo haré. Ella dejó el teléfono boca abajo. El corazón, ese animal imprudente, quiso sentirse aliviado. Marisol no se lo permitió. Había aprendido que una mujer puede extrañar a alguien y aún así no abrirle la puerta. Puede reconocer un gesto correcto y no confundirlo con reparación completa. Puede amar, incluso, y todavía escoger su propia paz. Esa noche se acostó junto a Sofía,
escuchando la respiración de su hija, y pensó que el perdón no era una habitación a la que se entraba corriendo. Era una casa que había que reconstruir ladrillo por ladrillo. Alejandro, por su parte, descubrió que la espera tenía más poder que cualquier castigo elegante. No la llamó, no apareció sin permiso, no mandó regalos. Trabajó, corrigió, escuchó a empleados que antes solo habría visto en estadísticas. Visitó áreas de servicio sin cámaras, habló con cocineras, guardias, lavanderas, técnicos. Algunos le temían, otros no le creían. Una mujer de limpieza le dijo, sin saber nada de Marisol, que los jefes suelen descubrir la humanidad de los pobres cuando se enamoran de una. Alejandro no tuvo defensa. Cada noche volvía al penthouse y encontraba el mismo silencio, pero ahora ya no lo confundía con paz. En la entrada seguían los tenis manchados de lodo del mercado. Nadie los había limpiado porque él lo había prohibido. Eran feos, fuera de lugar y honestos. A veces se quedaba mirándolos como un penitente moderno frente a una reliquia absurda. Recordaba a Sofía diciendo que sus zapatos no tenían pasado. Ahora tenían una mancha. Todavía no era pasado suficiente, pero era un comienzo. Una semana después, Marisol aceptó reunirse con Valeria en un jardín pequeño, lejos de cámaras. No invitó a Alejandro. Él lo supo por Valeria y no preguntó detalles. Aprendía, con dificultad, que no todas las puertas donde Marisol entraba tenían que abrirse para él. Valeria llevó una fotografía de Camila. Marisol llevó el broche. Doña Inés llevó su culpa envuelta en un chal. Sofía llevó una libreta, por si había que tomar apuntes familiares. Nadie supo si reír o llorar, así que hicieron un poco de ambas cosas. Cuando Valeria vio a Marisol de cerca, no intentó abrazarla. Eso salvó el momento. Solo dijo, «Tiene sus ojos». Marisol apretó el broche en la mano. «Yo no sé si quiero pertenecer a una historia que empieza con abandono». Valeria asintió, llorando sin esconderse. «Tienes derecho a no querer, y yo tengo la obligación de decir la verdad aunque no me perdones». Fue una conversación larga, imperfecta, llena de fechas rotas y silencios. No curó nada de golpe, pero abrió una ventana. Marisol volvió a casa agotada, con más preguntas que respuestas, aunque una certeza nueva empezaba a formarse. Su vida no era menos suya porque otros hubieran ocultado capítulos. El broche no le quitaba identidad, se la ampliaba. Dolía, sí, pero también explicaba una tristeza antigua en doña Inés. Una sombra en los pocos recuerdos de Camila, una raíz que había crecido en secreto bajo sus pies. Esa noche, Alejandro recibió un solo mensaje de Marisol. «Voy a hablar contigo, en mi casa, mañana. No vengas como Beltrán». Él leyó la frase 1, 2, 5 veces. No sonrió, no celebró. Entendió que no era una victoria, sino una oportunidad mínima, frágil, probablemente inmerecida. Contestó, «Iré como Alejandro, sin disfraz». Marisol no respondió. No hacía falta. Al día siguiente, antes de salir, Alejandro dejó en su departamento el reloj caro, las llaves del coche deportivo, la chaqueta que imponía respeto antes de que él hablara. No porque quisiera fingir pobreza otra vez, sino porque al fin comprendía que humildad no era parecer menos rico, era dejar de usar el poder como escudo. Tomó un taxi común hasta Santa Lucía y caminó las últimas cuadras. En la panadería de la esquina, compró pan de guayaba, no como regalo de perdón, sino porque recordaba que a doña Inés le gustaba. Esta vez pagó exacto. Se detuvo frente al edificio Durazno cansado. Miró las ventanas, las escaleras, la pintura descascarada, la ropa tendida como banderas domésticas. Antes habría visto carencias. Ahora veía una vida que lo había recibido mejor de lo que él merecía. Subió despacio, con el pan en una bolsa sencilla y las manos más nerviosas que en cualquier negociación de su carrera. Al llegar al 3B, no tocó enseguida. Respiró. Dentro estaban Marisol, Sofía y doña Inés. No habría escenario, ni micrófono, ni mármol, ni apellido que lo sostuviera. Solo una sala pequeña, una niña demasiado inteligente, una anciana que no regalaba absoluciones y una mujer a quien había herido por querer ser amado, sin atreverse a ser verdadero. Alejandro levantó la mano y llamó a la puerta. La puerta del departamento 3B se abrió con un chirrido pequeño, de esos que parecen tener opinión propia. Sofía apareció primero, seria, con los brazos cruzados y una mirada que habría intimidado a un comité de abogados. Detrás de ella estaba Marisol, sin maquillaje, con el cabello recogido y los ojos cansados. Doña Inés permanecía sentada junto a la mesa, envuelta en su chal,
como una jueza antigua en una corte donde la verdad era el único documento válido. Traje pan de guayaba, dijo Alejandro. Sofía miró la bolsa. Eso no arregla mentiras. Lo sé. La niña entrecerró los ojos, sorprendida de que el adulto no intentara defenderse. Pero sí ayuda a escuchar con azúcar. Marisol cerró los ojos un segundo, quizá para no sonreír, quizá para no llorar. Alejandro no entró hasta que ella se hizo a un lado. Esta vez no cruzó la puerta como Alex, el hombre sencillo inventado a medias. Tampoco como Alejandro Beltrán, el dueño de hoteles. Entró como alguien que sabía que podía ser expulsado en cualquier momento. El departamento seguía oliendo a jabón, té y vida real. Sobre la mesa estaba el broche, envuelto en un pañuelo blanco, junto a unas fotografías viejas de Camila. Alejandro dejó el pan cerca de doña Inés, sin empujarlo hacia ella, sin esperar gratitud. Luego se quedó de pie. Marisol señaló una silla. Siéntate. No eres un acusado de telenovela, me siento como uno. Eso es porque viniste bien vestido para sufrir. Sofía levantó la mano. Yo tengo preguntas. Primero yo, dijo Marisol, suave pero firme. La niña aceptó con un gesto solemne y se sentó junto a su abuela, aunque sus ojos no abandonaron a Alejandro. Él miró a Marisol y entendió que no podía elegir la versión cómoda de la verdad. No podía hablar solo de amor, ni de miedo, ni de aquella tontería romántica de querer ser tratado como un hombre común. Tenía que admitir lo que había hecho sin adornarlo hasta que pareciera menos grave. Te mentí porque tuve miedo, empezó. Pero eso no lo justifica. Pude decir la verdad en el ascensor, pude decirla en tu cocina, pude decirla en el mercado, en el autobús, cada vez que tú confiabas un poco más. No lo hice porque me gustaba cómo me mirabas cuando no sabías quién era. Marisol no apartó la vista. Alejandro sintió que cada palabra le raspaba la garganta, pero siguió. Eso fue egoísta. Usé tu confianza para sentirme libre de mi apellido. Entré en tu vida con ventaja. Tú me diste verdades y yo te di una máscara. No vine a pedir que olvides eso. Vine a decirte que lo hice, que estuvo mal y que no hay explicación que lo vuelva bonito. Doña Inés bajó la mirada hacia sus manos. Sofía frunció la nariz, procesando. Marisol respiró lento, como quien sostiene un vaso lleno hasta el borde. Durante un instante, la casa quedó tan silenciosa que se oyó el vecino de arriba arrastrar una silla. La vida, siempre tan inoportuna, recordando que los grandes momentos también ocurren bajo techos comunes. ¿Y por qué seguiste viniendo?, preguntó Marisol. Ya tenías tu experiencia de hombre normal. Pudiste irte. Alejandro miró la mesa, las fotografías, el pañuelo blanco, la mancha de café en el mantel. Porque me enamoré de ustedes. De Sofía corrigiéndome la vida, de doña Inés insultándome con elegancia, de tu manera de hacer que una cocina pequeña pareciera más hogar que cualquier casa que he tenido. Pero tampoco eso me absuelve. Amar a alguien no da derecho a mentirle mejor. Sofía levantó la mano otra vez. Ahora sí puedo preguntar. Marisol asintió. ¿Eres rico o solo rico de traje? Alejandro parpadeó. Doña Inés soltó una tos que claramente era risa disfrazada. Rico, respondió él. Sofía suspiró con gravedad. ¿Qué problema? ¿Por qué? Porque si te perdonamos, la gente va a decir que fue por dinero. Y si no te perdonamos, tú puedes comprar helado triste carísimo. Es complicado. Alejandro no pudo evitar una sonrisa pequeña, triste. No quiero que me perdonen por dinero. Bien, porque mamá no acepta sobornos. Una vez rechacé una muñeca de una señora que quería colarse en la fila del pan. Eso fue una gran victoria moral, dijo Marisol. Y una pérdida de muñeca, añadió Sofía, todavía dolida. La risa que cruzó la mesa fue breve, pero real. No arregló nada. La risa nunca repara una grieta por sí sola, pero a veces muestra que la casa no se ha caído completa. Marisol miró a su hija con ternura, luego volvió a Alejandro. Yo también tengo que decir algo. Te extraño, y eso me da rabia. Él no se movió. No voy a usar eso a mi favor. Más te vale, porque extrañar a alguien no significa abrirle la puerta de nuevo. Significa que hubo algo bueno mezclado con el daño, y ahora una tiene que separar con pinzas lo que quiere conservar de lo que necesita tirar. Alejandro asintió. Aquella era la clase de trabajo que el dinero no podía delegar. Doña Inés tomó al fin un pedazo de pan, lo partió y se lo dio a Sofía. La niña lo aceptó como si el azúcar fuera parte oficial del proceso judicial. Valeria quiere hacer una prueba de ADN, dijo Marisol. No para reclamarme según ella, para saber. Yo acepté. Alejandro mantuvo las manos quietas sobre sus rodillas. ¿Quieres que haga algo? No.
Quiero que no hagas nada sin que yo lo pida. Entendido. Y quiero saber qué hiciste en el hotel, no la versión de prensa, la real. Él le contó. Sin discursos. Habló de los contratos, de los turnos, de la cobertura médica, del canal de denuncias, de los gerentes despedidos y de los proveedores cambiados. También admitió que debió hacerlo antes, cuando los informes estaban en su escritorio, y no cuando una mujer con nombre y ojos lo obligó a mirar. Marisol escuchó sin felicitarlo. Esa fue otra lección. Hacer lo correcto tarde no merece aplausos automáticos. Merece continuidad. Bien dijo ella al final. Sigue haciéndolo cuando ya no estés tratando de recuperarme. La frase encontró a Alejandro en el centro. Eso voy a hacer. Doña Inés lo miró por encima de su taza. Vamos a ver si sus promesas tienen suela, señor Beltrán. Sofía señaló sus zapatos. Esos sí tienen pasado. Están menos sospechosos. Alejandro miró las marcas leves del camino en la piel del calzado. Nunca había estado tan orgulloso de verse un poco gastado. Los resultados llegaron 10 días después. Marisol no abrió el sobresola. Estaban en la cocina. Doña Inés, Sofía, Valeria, Alejandro a cierta distancia y una abogada que parecía incómoda porque nadie le había ofrecido un entorno más dramático. Marisol leyó primero. Luego Valeria se llevó las manos al pecho. La prueba confirmaba lo que el broche había gritado antes que la ciencia. Marisol era hija de Camila Montoya. Valeria era su abuela. Nadie celebró como en las películas. No hubo abrazo inmediato, música, ni perdones instantáneos. Valeria lloró con una mano sobre la boca. Doña Inés lloró mirando al suelo. Marisol se quedó quieta, sosteniendo el papel que cambiaba datos, no recuerdos. Sofía fue la primera en hablar. Entonces tengo otra abuela. Valeria se agachó despacio, sin tocarla. Solo si tú quieres. Sofía la estudió con cuidado. ¿Sabes hacer chocolate caliente? Valeria, billonaria, empresaria, mujer de juntas internacionales, pareció aterrada. Puedo aprender. Sofía asintió. Todos aquí están aprendiendo cosas básicas. Ese fue el comienzo, no el final. Valeria no llegó con maletas de lujo ni promesas de herencia. Llegó los sábados con frutas, documentos, fotografías de Camila y una torpeza conmovedora para sentarse en una silla de cocina sin parecer invitada de honor. Marisol le hizo preguntas duras. Valeria respondió incluso cuando le temblaba la voz. Doña Inés pidió perdón por haber callado. Marisol no la castigó, pero tampoco fingió que el silencio no había dolido. Pensé que te protegía, dijo Inés una tarde. Marisol tomó su mano. Lo sé. Pero también me quitaste la oportunidad de saber de dónde venía. Tenía miedo de que te arrancaran de mí. Abuela, yo no era una maceta. Inés lloró y rió al mismo tiempo. No, eras más difícil de regar. Poco a poco, las verdades encontraron lugar, no cómodas, pero sí respirables. El broche dejó de estar escondido. Marisol lo guardó en una cajita de madera sobre la repisa, no como una prueba de sangre ni como símbolo de riqueza, sino como puente entre mujeres que habían sobrevivido de distintas maneras. Alejandro no volvió a cenar en el departamento de inmediato. Pasaron semanas antes de que Marisol lo invitara otra vez. Durante ese tiempo, él cumplió una regla sencilla y difícil: estar disponible sin ocupar espacio. Acompañó a Sofía a una revisión médica cuando Marisol se lo pidió. Envió documentos laborales solo cuando fueron necesarios. No apareció con regalos. No usó a Valeria como puente. Aprendió a esperar mensajes sin convertir su ansiedad en presión. Un domingo, Marisol le pidió ayuda para pintar una pared del departamento. La pared había tenido una mancha de humedad durante años, y Sofía decía que parecía un mapa de un país triste. Alejandro llegó con ropa vieja, aunque la camisa vieja seguía costando sospechosamente demasiado. Esta vez, sin embargo, sí sabía abrir una lata de pintura. Bueno, casi. Derramó un poco sobre el periódico, pisó una brocha y terminó con una línea amarilla en el antebrazo. «Estás mejorando», dijo Marisol. ¿Eso fue elogio? No abuses. Sofía, con un pañuelo en la cabeza, supervisaba desde una silla. «La esquina está chueca». «Es estilo artístico», dijo Alejandro. «Eso dicen los adultos cuando fallan». Doña Inés, desde la cocina, gritó que nadie salía de allí sin comer. Alejandro miró a Marisol. Ella estaba de pie junto a la pared a medio pintar, con una mancha amarilla en la mejilla y el cabello escapando del moño. No era una imagen perfecta, era mejor. Él sintió ganas de besarla, pero no se movió. El deseo, cuando hay daño detrás, también debe aprender modales. Marisol notó su contención.
bajó la brocha. «Puedes preguntarme». Alejandro tragó saliva. «¿Puedo besarte?» Sofía hizo un ruido de horror teatral. «Estoy en la habitación». Doña Inés apareció con una cuchara de madera. «Pues voltea, niña. También los adultos tienen derecho a no ser auditados». Marisol se rió, y esa risa abrió algo que llevaba semanas cerrado. Se acercó a Alejandro despacio. El beso no fue de película con lluvia ni música grande. Fue un beso en una sala pequeña, con olor a pintura, sopa y pan tostado. Fue breve, tembloroso, lleno de cuidado. No borró la mentira, no pretendió hacerlo, pero dijo, en silencio, que tal vez aún había algo vivo debajo de los escombros. Meses después, Marisol abrió un pequeño taller de costura en Santa Lucía. No aceptó que Alejandro se lo comprara. Tampoco aceptó que Valeria lo convirtiera en boutique de lujo antes de que naciera. Hizo un plan, pidió un crédito justo, tomó cursos de administración y contrató a 2 vecinas que cosían mejor de lo que se atrevían a admitir. Alejandro ayudó revisando el contrato del local cuando ella se lo pidió, y se calló cuando quiso opinar de más, lo cual fue casi heroico. El taller se llamó Camila e Hilo. En la pared colgaba una foto de la madre de Marisol, una de doña Inés joven con cara de pocos amigos, y un dibujo de Sofía donde Alejandro aparecía con zapatos enormes y la etiqueta aprendiz de familia. Valeria lloró al ver el nombre. Marisol le tomó la mano. No era perdón completo, pero era un lugar donde empezar a sentarse juntas sin que el pasado ocupara todas las sillas. Alejandro también cambió, aunque no de esa forma mágica que venden los discursos motivacionales. Seguía siendo serio, exigente y capaz de asustar a un proveedor con una ceja, pero aprendió a escuchar antes de ordenar. En los hoteles del grupo, las áreas de servicio dejaron de ser sótanos olvidados. Los empleados tuvieron comités reales, guarderías subsidiadas y rutas nocturnas seguras. La prensa quiso llamarlo el SEO humano. Paula le mostró el titular. Él hizo una mueca. Suena como si antes fuera reptil. No voy a comentar, dijo Paula. En casa de Marisol, el dinero dejó de ser elefante y empezó a ser tema conversable, lo cual fue un progreso enorme. Alejandro aprendió que invitar no era imponer, que pagar no siempre era cuidar, y que un regalo caro podía hacer daño si llegaba donde hacía falta respeto. Marisol aprendió que aceptar ayuda no la volvía débil cuando ella podía decir sí o no sin miedo. Sofía aprendió que tener una abuela billonaria no servía para evitar tareas, una injusticia que todavía mencionaba con frecuencia. La primera Navidad juntos fue en el departamento 3B, aunque Valeria ofreció una mansión, un salón privado y por alguna razón un cuarteto de cuerdas. Sofía votó por la cocina pequeña porque allí el ponche sabe más verdadero. Alejandro llevó sillas plegables. Valeria llevó chocolate caliente después de 3 clases y 2 fracasos. Doña Inés preparó tamales. Marisol colgó luces en la ventana. Nadie estuvo completamente cómodo todo el tiempo. Eso también era familia, aprender dónde poner los codos sin tirar la historia de otro. Después de cenar, Sofía apareció con el broche en la mano. Se lo entregó a Marisol. Creo que hoy te toca. Marisol lo miró, sorprendida. ¿Por qué? Porque abriste el taller, perdonaste poquito a poquito y no asesinaste a nadie con una aguja. Eso merece brillo. Doña Inés murmuró que la niña tenía razón. Valeria sonrió llorando, como ya era costumbre en fechas importantes. Alejandro ayudó a prender el broche en el vestido sencillo de Marisol. Sus dedos rozaron la tela con cuidado. Ella lo miró. ¿Sigues queriendo quedarte?, preguntó. Él no respondió rápido. Había aprendido que las respuestas importantes no debían sonar ensayadas. Sí. No porque aquí me perdonen. No porque aquí me necesiten. Quiero quedarme porque aquí puedo ser verdadero, incluso cuando me equivoco. Y porque los amo, Sofía apareció entre ellos. A todos, incluida la planta de la abuela, especialmente la planta. Doña Inés señaló con una cuchara. Cuidado, joven. Esa planta tiene más antigüedad que usted en esta familia. Marisol rió y apoyó la frente un segundo contra el pecho de Alejandro. Él cerró los ojos. Afuera, la ciudad seguía con su ruido de siempre. Arriba, en algún piso 47, el penthouse de cristal seguía existiendo, impecable y silencioso. Pero Alejandro ya no confundía altura con hogar. El hogar estaba allí, en una cocina, donde alguien podía regañarlo por cortar mal el pan y besarlo después, sin olvidar quién era. Un año más tarde, la familia se reunió en la inauguración de un programa de becas para hijas de trabajadoras del hotel. No hubo fotografías de Marisol sin su permiso.
No hubo discursos usando su historia como adorno. Ella subió al escenario solo para entregar el primer uniforme confeccionado por su taller. Alejandro la miró desde abajo, no como dueño del lugar, sino como hombre orgulloso de una mujer que no necesitaba ser rescatada para brillar. Sofía, sentada entre doña Inés y Valeria, levantó la mano cuando no debía. ¿Puedo decir algo? Marisol se llevó una mano a la frente. Dios mío. La niña tomó el micrófono con absoluta confianza. Mi mamá dice que las cosas viejas son bonitas cuando todavía insisten. Yo creo que las familias también, aunque estén rotas, raras o tengan señores que mienten fatal, pueden insistir mejor. El salón rió con ternura. Alejandro bajó la mirada, emocionado. Marisol no lo salvó de la vergüenza. Se lo merecía un poquito. Luego Sofía agregó, pero no mientan. Sale carísimo y ni siquiera hablo de dinero. Esa tarde, al volver a casa, Marisol dejó el broche sobre la repisa y encendió la luz de la cocina. Alejandro entró detrás con bolsas del mercado, ya experto en no pagar jitomates como si fueran acciones. Sofía corría contando una historia imposible. Doña Inés discutía con Valeria sobre chocolate. Todo era ruido, desorden, calor. Alejandro se quedó un segundo en la entrada, mirando aquello que no podía comprarse, solo merecerse cada día. Marisol lo vio detenido. ¿Qué miras? Él sonrió. Mi casa. Ella fingió severidad. Tu casa tiene goteras y no arreglas bien el fregadero. Estoy certificado en mantenimiento básico con asistencia materna. Nivel principiante, gritó Sofía desde la sala. Alejandro dejó las bolsas sobre la mesa y abrazó a Marisol por detrás. Ella no se apartó. Afuera, la noche caía sobre la ciudad. Adentro, el broche brillaba bajo la lámpara amarilla, ya no como secreto ni como herida, sino como testigo. Algunas historias no empiezan bien. Algunas empiezan con una mentira, un ascensor detenido y una mujer llorando en silencio. Pero si la verdad llega, si el orgullo se arrodilla y si el amor aprende a quedarse sin comprar nada, entonces incluso una vida rota puede volver a coserse. Y así, entre sopa, pintura mal puesta, tareas escolares, pan de guayaba y una familia que eligió insistir, Alejandro Beltrán descubrió que no se trataba de encontrar a alguien que lo amara sin conocer su apellido. Se trataba de convertirse en un hombre que no tuviera que esconderlo. Marisol no ganó un príncipe ni una fortuna. Ganó respeto, verdad y espacio para crecer. Sofía ganó más gente que la cuidara. Y todos, incluso los que llegaron tarde, aprendieron a volver. Si esta historia te hizo sonreír, emocionarte o creer un poquito más en las segundas oportunidades, deja un comentario diciendo desde qué ciudad o país la estás escuchando. A veces, quien parece tenerlo todo, solo está buscando una mesa donde le guarden un lugar, y a veces, una mujer que nunca pidió ser salvada, termina enseñándole a un hombre poderoso que el amor verdadero no se compra, no se hereda y no se impone. Se cuida, día tras día, como un broche antiguo sobre el corazón,